Piña en el marco del proyecto Sistemas Silvopastoriles Sostenibles y el Cedro Azul, a nuestros sponsors Platino, MSU y Subsilvo, a nuestros sponsors Oro, Parque Ganadero, Frondoso y Montes del Plata. Le vamos a pedir a Leonel Arra, si está por allí, le invitamos al escenario. Bienvenido, Leonel. Leonel es ingeniero forestal, máster egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su maestría en el Colegio de Postgraduados de Montesillo, México. Se desempeña en el INTA en Concordia, Entre Ríos, desde el año 1998 dentro del programa de mejoramiento genético de eucaliptus. Ha publicado en revistas científicas, congresos y jornadas de divulgación, y es responsable de la inscripción de clones de eucaliptus grandes e híbridos en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas de Argentina. Asimismo, desarrolló el descriptor morfológico de eucaliptus utilizado en dicho país para la inscripción de estos materiales. Adelante. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer a la organización de este seminario por la invitación. Yo conocí a algunos de ellos, a Pepe, otro productor, en una jornada que hicimos nosotros el año pasado allá en Entre Ríos, y bueno, ya ellos me invitaron a estar acá, así que muchas gracias. Y bueno, primero que nada, como dijeron, yo soy ingeniero forestal, o sea que de la parte ganadera poco y nada, y bueno, siempre he trabajado en lo que es mejoramiento de eucaliptus, básicamente en el tema de forestaciones, o sea, en montes, no en el tema silvopastoril, pero bueno, de a poco se van diversificando y vamos a aprender un poquito de todo, ¿no? Y así que bueno, voy a dar esta charla que orienté principalmente pensando en un público diverso, sobre todo seguramente poco forestales, así que bueno, si algunas temáticas son un poquito densas para algunos, pido disculpas por eso, ¿no? Primero que nada, un poquito un marco de referencia cuando hablamos de eucaliptus, ¿no? Los eucaliptus es muy amplio decir eucaliptus, ¿no? Y tenemos un montón de materiales para utilizar. Ya de por sí hablar de un montón de especies. Acá en Uruguay se mencionan varias, ¿no? Conocen seguramente como ganaderos muchos de los eucaliptus colorados, madulensis, teticornis, y hoy ya también conocen mucho el eucaliptus grandis y las especies que se están usando para celulosa como Duni, también Metami, Globus, Smithi. Puedo seguir mencionando un montón de especies dentro de cuando hablamos de eucaliptus, ¿no? Pero bueno, y también híbridos específicos entre ellos. A su vez, también ya cuando hablamos a nivel productivo, tenemos distintas fuentes de materiales a utilizar. Por un lado está todo lo que es material proveniente de semilla, y la semilla puede venir de distintas fuentes de diferente calidad genética, ¿no? Uno generalmente apunta a obtener semillas de los huertos semilleros, que son lo que sería el mayor grado de mejora en un programa de mejoramiento seminal, con huertos de proteína y huertos clonales, pero también puede tener semillas de grados de mejora inferiores, como que son rodel semillero o bastón medio semillero, ¿no? Y a su vez también tenemos lo que son las plantas clonales, a donde apuntamos esta charla. Y las plantas clonales, hablar de clon de eucaliptus es muy amplio también. Puedo tener un clon de eucaliptus de una especie pura, de Dunis, de Grandis, o un clon híbrido de una combinación, como puede ser, por ejemplo, un Grandis camalunense, un Grandis teticornis, los Urograndis, como mencionaron, un Grandis urofila. Así que, disculpen, trato de demostrar acá que
uno a veces generaliza y hay que ver bien sobre qué estoy hablando, ¿no? Dale. Después cuando hablo de eucaliptus también tengo que pensar para qué voy a usar la madera de ese eucaliptus. Hoy ya se mencionó, Carolina lo mencionó también, yo siempre puedo tener distintos objetivos productivos y uno apunta siempre a pensar en el producto de mayor valor, en este caso en la madera sólida para cerrado o para la realización de postes también, pero tengo otros usos de esta madera, que puede ser la madera triturada, la celulosa o para tableros, o incluso para usos energéticos, en lo que es secaderos, la fabricación de pellets, hasta la fabricación de carbón. Así que bueno, conocer que tengo esta variedad de usos, como dije, la madera cerrada es la de mayor valor, pero puedo pensar en otros objetivos también. O a su vez pensar que de una misma planta puedo obtener distintos productos. Puedo tener una proporción aserrable y después otra proporción destinada, no sé, a energía. Perdón. No, está bien. A ver si. Bueno, ahora vamos a contar un poquito la diferencia entre un material de semilla o un material de clon. Primero aclarar, para los que no lo entienden todavía, el tema, ¿qué es un clon? Un clon es una planta o sea, es un conjunto de plantas que son todos el mismo individuo, repetido de una manera. En el caso de los eucaliptus, se obtienen a través del enraizamiento de estacas en una condición controlada, con un vivero. Entonces, no deja de ser siempre el mismo individuo, el mismo genotipo. Eso es un clon. Y bueno, el clon debe ser seleccionado en función de lo que yo deseo obtener de esa planta, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. También hay que considerar que un clon, en general, históricamente, es más caro su forma de producción. Y históricamente y en distintas regiones siempre se habla del doble del costo de un plantín obtenido de un clon a un plantín obtenido por semilla, ¿no? Una cuestión a considerar en un sistema productivo. Ahora, ¿por qué el clon? El clon, ¿cuál es la diferencia que tiene un clon frente a una semilla inicialmente, o prioritariamente? Es la homogeneidad, esa homogeneidad genética que mencioné, porque es una sola planta repetida, me da después una respuesta homogénea en un montón de características. Yo tengo en una planta clonal, voy a tener una respuesta homogénea en su crecimiento, en su diámetro, en su altura, la densidad de la madera, por ejemplo, varias características de la madera. También voy a tener una respuesta homogénea en lo que es su tolerancia o susceptibilidad a un problema edáfico, a un problema climático, a un problema sanitario. A modo de ejemplo, acá con datos simulados, pero como para tratar de mostrar esa homogeneidad, yo acá tomé una situación de una forestación con 250 plantas, con un promedio de, ya sería casi el turno, de 30 centímetros de diámetro, pero ahí pueden ver cómo el material de semilla, yo
tengo las dos situaciones con 30 centímetros de diámetro, pero en material de semilla obtengo plantas de 50 centímetros como plantas de 8 centímetros. Repito, estos son datos simulados, pero en la realidad se observa esto también. Mientras que en una plantación clonal puedo obtener plantas, no voy a llegar a los extremos grandes, a lo mejor me quedo en 40, 45 centímetros, pero tampoco voy a las plantas más chicas. Y esta dispersión de datos lo tomé con esos coeficientes de variación que no difieren mucho de situaciones reales. A lo mejor fui un poquito castigador en el clon, porque a veces en características de diámetro son todavía más homogéneos. Sí, o sea, en esta experiencia que voy tomando en el tema de utilización de clones y todo, en general en todas las ensayos que llevo a cabo, todo, observo eso, en diferentes características, como las que mencioné, en diámetro, en altura o en la calidad de madera, el material de semilla generalmente ronda el doble del coeficiente de variación al material clonal. Según la situación de evaluación, puede ser que tenga más dispersión o menor dispersión por cuestiones ambientales. O sea, la respuesta de este clon en el crecimiento va a estar dado por sus genótipos, su respuesta al sitio. Y si un sitio es muy heterogéneo, por los cuidados que le di fueron muy heterogéneos, puedo tener mayor dispersión de datos, pero sí se repite siempre que el material de semilla ronda el doble de la dispersión de los datos que el material clonal. Acá también traté de hacer algo visual de esa homogeneidad. Un material de semilla implantado, esto sería con los mismos datos que simulé anteriormente, ¿no? Yo lo veo así, veo árboles gruesos, pero veo árboles finitos. Un material clonal lo veo así. Esto traté de graficarlo por, si no se ve después en una foto, ¿no? En la respuesta del producto también mantengo esa homogeneidad. Lo otro eran diámetros de plantas en pie. Esto con los mismos datos simulados o el producto obtenido, ¿no? de trozas a cerrar, por ejemplo, ¿no? Y acá veo que mantengo un coeficiente de variación más alto en el material de semilla con trozas más grandes, obviamente por los árboles más grandes que obtenía, pero a su vez también tengo una mayor dispersión de madera, ¿no? Bueno, y ahora sí, a cómo, ya no los datos simulados, sino a cómo se ve. Y bueno, a veces en la foto no se logra ver tan bien, pero creo que sí, que ven ahí como en una plantación. Yo tengo árboles muy gruesos, junto a árboles ya no tanto. La conformación de copa, como se ve diferente también en el material de semilla, versus un material clonal. Bueno, acá me quedan un poquito oscuras, pero estos diámetros son prácticamente iguales en todos estos árboles y pueden ver las copas también como se ven en un material clonal, a diferencia de las semillas, como son todas las copitas iguales en estos materiales. Entre esa homogeneidad la observo en una imagen satelital. Acá tengo dos lotes, un lote clonal, un lote de semilla de eucaliptos, y pueden ver cómo se ve diferente, cómo se ve mucho más homogéneo. Ahí lo ampliamos como no se ve. Esas copitas homogéneas en el material clonal versus el material de semilla. Hoy Carolina mencionó la diferencia entre el diámetro de copa y el diámetro de fuste, ¿no? Bueno, imagínense entonces esto como está adentro. Ahora, acá hay otro también ejemplo de lo que es la homogeneidad, y acá ya es la parte no favorable de la homogeneidad genética. Estos son un rebrote de eucaliptos grandes en un año de edad. Esto es en la temporada que tuvimos este año ahí en Cocone. Y acá podemos ver una respuesta no homogénea en el material de semillas, donde hay plantas que prácticamente no fueron afectadas, un poquito en los brotes, otras que fueron a mitad de la copa afectada, y por ahí atrás hay plantas que están 100% afectadas por el agua.
versus materia clonal que están todas afectadas por igual. O sea, esta es la parte contra de la homogeneidad, ¿no? Lo mismo pasa cuando hablo de una susceptibilidad a una enfermedad, ¿no? Por ahí mencioné el tema de que cuando pienso en un clon, este clon fue pensado con un objetivo. Bueno, ese objetivo es lo que yo denomino un árbol tipo. Mi árbol tipo, yo tengo que considerar inicialmente, bueno, para qué zona lo voy a dónde es que lo quiero utilizar. Entonces, la adaptabilidad de ese árbol a las condiciones de clima y suelo donde es mi objetivo de producción. El crecimiento de esos árboles, obviamente, como todo sistema productivo, yo quiero maximizar ese crecimiento, entonces obtener mayor volumen de madera, árboles con la mayor rectitud posible. La rectitud está muy asociada pues, a la productividad en el sistema de aserrado, de procesamiento de la madera. Bueno, obviamente la salida de esos materiales, un árbol enfermo no me crece como quisiera. Bueno, y en este caso particular, sobre todo, en los sistemas silvopastoriles, la forma de la copa y el tipo de rama que tenga. También, como mencioné, puedo tener distintos objetivos productivos de la madera de esas forestaciones, entonces tengo que considerar la densidad de la madera. No es lo mismo que yo piense en una madera para un objetivo de pisos, por ejemplo, que necesito una densidad alta de madera, versus yo pienso en un objetivo de utilizar esa madera para molduras, donde cuanto más liviana es más fácil de trabajar y menos costo de transporte, mejor. Entonces, lo puedo tener en cuenta este objetivo. El rajado, particularmente en los eucaliptos, hablar del rajado de la madera es un tema crucial, porque un árbol que me raje mucho es mucha pérdida en el procesamiento. Bueno, en las contracciones de la madera también, en los eucaliptos es una cuestión a considerar. Y en el tema de silvopastoriles, en particular, tengo que considerar también las interacciones, hoy ya se mencionó al respecto, que pudiera tener esos árboles que yo considere como árbol tipo para un sistema silvopastoril, que pudiera tener con el ganado, que pudiera, uno no conozco en particular problemas de toxicidad, pero no digo que no pudiera haberlos. Ya Carolina mencionó el tema de la palatabilidad y bueno, también su interacción con la pastura, o sea, la sombra que generen o que pudieran generar la heliopatía afectando al pasto, ¿no? Particularmente cuando hablo de palatabilidad, perdón. Acá les muestro un ejemplo. Este es un ensayo de unos clones híbridos de Grandis amarulensis. Tenía su instalado allá en la zona de Entre Ríos. Diferentes materiales. Este ensayo contaba como unos 15 clones diferentes. En el campo que estaba este ensayo tenían ganado, no me pregunten qué tipo de ganado, sé que había vacas, pero no sé qué es lo que estuvo dentro del ensayo en ese momento. Pero cuando lo fui a evaluar, esta es una evaluación al año de implantado, me encontré con que de esos 15 clones que había, unos 4 o 5 de ellos se ve que eran muy ricos para el ganado, porque las parcelas de esos clones estaban defoliadas en más detalle, estaban todas ramoneadas las ramas de esos clones, versus los clones que estaban al lado, que se ve que no eran palatables, estaban sin comer. Esto puede ser un problema, ¿no? Ya estoy acá disminuyendo el área fotosintética de estos clones, me van a crecer menos que estos otros, ¿no? Una cuestión a considerar. Mencioné un montón de características a considerar en mi árbol tipo. Disculpen. Bueno, ahora considerar todas juntas es bastante difícil.
Por un lado, tengo que ver cuáles de estas características que observo en mi árbol a seleccionar sean heredables y no sea nada más una cuestión del lugar en donde creció. Y bueno, y que tengan poca influencia con el ambiente, cosa de que yo pueda repetir eso en distintas situaciones. A su vez, hay características que yo pudiera pensarlas como ideales, pero que no las puedo encontrar dentro de la especie. O sea, el tipo de ramificación, el tipo de madera. Yo dentro de las especies siempre tengo un rango de respuesta. Pero hay veces que busco un rango, o sea, busco una característica muy extrema para la especie y es complicada encontrarla. Así que bueno, tengo que tener eso en consideración, ¿no? A ver si trato de aclarar esa idea, pero Eucalyptus grandis es una especie que, como densidad básica de la madera, su promedio está en 450 kilos por metro cúbico, con árboles que puedo encontrar en 380 o 500, pero nunca voy, sería prácticamente muy extraño que yo encuentre un árbol de un eucalipto grande que tenga una densidad de madera de 600 kilos. Entonces, si mi objetivo es una densidad de madera muy alta, 600 no lo voy a encontrar dentro de eucaliptos grandes. Ahí tengo que pensar o en otra especie o en el uso de híbridos interespecíficos, donde estos híbridos se piensan justamente en eso, en tratar de combinar características de distintas especies en un solo individuo. Y a su vez también está el tema de las características que muchas veces tienen correlaciones positivas o negativas. Una correlación positiva entre dos características, perfecto para mi árbol tipo, porque bueno, voy a buscar un árbol que tenga muy buen crecimiento y a su vez, si está asociado, por ejemplo, pienso, generalmente la rectitud de los árboles en Eucalyptus grandis entre crecimiento y rectitud de fute está o poco o algo correlacionado positivo. Entonces, bueno, voy a seleccionar un árbol con las dos características a la vez. Buenísimo. Ahora, cuando esta característica está correlacionada negativamente, ya me dificulta mucho la tarea. Acá también traté de hacer visual esa idea que estoy mencionando. Un grupo de clones, esto es un ensayo de diferentes, había como 40 clones distintos. Tres características nada más, los grafico: volumen, sanidad y rectitud, volumen individual. Bueno, yo puedo, de este conjunto de clones, quiero seleccionar los mejores. Ahora yo puedo pensar que lo mejor en volumen, bueno, selecciono este grupo. Ahora, yo también digo, bueno, en volumen y en rectitud. Acá ven la correlación positiva, ¿no? Entonces ya me quedo con ese grupo. Ahora, ¿qué pasa cuando consigo la sanidad? Ese grupo que señalé, pensando en las otras dos características, ya no todos son ideales. Y si agrego sanidad, bueno, ya entonces tengo que pensar en este grupo. Y esto digo de puntos que con tres características. Encima lo agregamos más adelante, ¿no? Así que traté de hacerlo visual, espero que haya resultado. Otro tema a considerar dentro de la utilización de clones en la selección de un árbol tipo, dentro de que, o sea, esto tiene que ver con el mejoramiento genético, pero también la silvicultura hay que considerarla. Entonces yo dije que, por ejemplo, una característica, yo tengo árboles con muy buena ramificación, prácticamente 90 grados, ramas más o menos finas, frente a otros clones, árboles que no tienen la ramificación ya muy cerrada, ramas muy gruesas. Yo podría decir, sí, mi ideal es seleccionar estos materiales, pero bueno, a veces no siempre los encuentro. Acá también, como para ver, esto es
la cantidad de ramas en distintos individuos. Esto es un clon de Eucalyptus grandis, un clon de híbrido Granita madurensis. Ven la cantidad de ramas, la sombra que me produce, que está asociada a la cantidad de ramas, pero también al follaje que tienen estas ramas, un Eucalyptus grandis versus este clon en particular. Ven la diferencia de sol que tengo abajo. Entonces, lo tomé como ejemplo de características que puedo considerar dentro de mi árbol tipo, pero que a su vez puedo pensar en no priorizarlas tanto. Ojalá los encuentro de esos árboles, pero bueno, si no es la prioridad, lo puedo subsanar con poda. Entonces, me quito un poco de carga en mi árbol tipo objetivo. De la misma manera, yo si tengo mucha copa, mucha sombra, a lo mejor con un raleo, como ya te estuvo mencionando, puedo subsanar eso. De todas maneras, esto lo pongo como ejemplo de cuando tengo que ir priorizando características, cuáles puedo dejar de lado a lo mejor con un manejo silvícola, no me es tan importante. De todas maneras, siempre que hablemos de un clon, siempre que hablemos de forestaciones, la silvicultura no puede quedar de lado, y si yo quiero que el clon me exprese en su máximo potencial, tiene que ir acompañado de una buena silvicultura. Ahora, yo tengo que elegir un buen material, espero que ya lo vengo repitiendo. Hoy mencioné un ejemplo de si tengo un mismo promedio, la homogeneidad del clon versus la homogeneidad de la no homogeneidad de la semilla. Ahora, si yo elegí un mal clon, una semilla puede ser una buena elección. O sea que lo que yo busco es buscar un buen clon con un buen promedio, pero una buena homogeneidad y a su vez un buen promedio en crecimiento. Y esto parte de aquí. O sea, yo tengo que seleccionar, mi selección debe ser correcta. Si yo partí de una mala elección, no voy a tener buena forestación. Acá hay casos concretos. Por ejemplo, este es un híbrido de Granita madurensis, susceptible a esta enfermedad, es un hongo foliar, una mancha amarilla. Este era un clon que hace varios años atrás, en la región nuestra, se comportaba muy bien, creciendo bastante bueno, con muy buena rectitud, una calidad de madera aceptable. Ahora hace años, unos, diría 6, 7 años atrás, se tornó susceptible a esta enfermedad. Ahí, todas las plantaciones de hace 5, 6, 7 años para atrás, ahora no están creciendo. Acá, bueno, la foto no se ve tan bien, pero estos son dos clones. Este es el clon susceptible, este es el otro clon no susceptible, y son impresionantes las diferencias de crecimiento. Yo les aseguro que acá el diámetro de esta planta versus esta tiene el doble de diámetro de crecimiento. Otro error que puedo tener en la utilización de un clon es si no considere su cualidad de madera para el objetivo que yo tenga pensado en esta producción. Si es un clon que me raja mucho versus uno que no raja, puede ser que no sea tan aceptable en su destino industrial. Acá pueden verlo también, algunos materiales no pueden ser considerados ya por sus características de madera como postes, porque se rajan, y esto, como dije desde un principio, esto pasa cuando es un clon, cuando es material de semilla, voy a tener postes que se rajen, postes que no. Cuando es un clon, todos se me van a partir así. El comprador de estos materiales no está muy contento. Otro ejemplo de la homogeneidad, dos clones híbridos de Granita madurensis. Disculpen, a veces tengo mucho de Granita madurensis, porque un problema que tenemos nosotros, bueno, ustedes acá también, las heladas con las forestaciones es un problema grande de nosotros, y el programa de mejoramiento buscó salvar eso
decir que es un híbrido grande camaldulense y va a decir que es tolerante al frío. Acá tenemos dos materiales distintos con un año de edad, como hay materiales que en una condición de una helada no sufrieron o apenas un poquito en los brotes, versus otros que se quemaron en su totalidad. Acá también tenemos otros dos clones, si los ven o no los ven, pero este es un clon de grande camaldulense, esto ahí, eso que ven, es otro clon de grande camaldulense que fue 100% afectado por heladas. Y eso es lo que me puede pasar en una mala elección del material en mi forestación. Por último, pensar también en el comportamiento de estos materiales con respecto al, creo que hoy lo mencioné, la interacción del fenotipo con el ambiente. Cuando estoy hablando de un clon, es un solo individuo que no siempre responde igual en cada condición, en este caso edafoclimática, pero estos son 3 ensayos en la región de donde vengo, de Concordia, cercanos relativamente uno y otro, pero distintas condiciones de suelo. Esa interacción fenotipo-ambiente, que uno cuando habla de eucaliptus grandes, generalmente habla que tiene poca interacción con el ambiente, pero eso cuando digo material de semilla. En material de semilla, esa heterogeneidad de plantas, entonces muchas veces se compensan en diferentes sitios entre una y otra, y el promedio de la forestación de semilla es estable. Ahora, cuando ya paso a hablar de un clon, la respuesta no es exactamente la misma. Acá puedo tener, entonces, como digo, respuesta a distintos materiales, que obviamente yo primero voy a decir, bueno, el que quiero plantar es el que más crece. Entonces digo, y en este caso, este clon es el más crecedor en los 3 sitios. Ahora yo podría decir, bueno, no vi este material o por X causa no lo seleccioné, y me baso en la respuesta de este sitio. Y bueno, vamos a elegir el que está segundo, tercero en crecimiento. Si elegí este, bueno, su respuesta no fue tan buena, pero está promedio en los otros sitios. Si elegí hacer otro clon, fíjense como acá estaba tercero o cuarto, es el peor en el peor de estos sitios. O sea, yo tengo que conocer estas respuestas en las distintas condiciones de mis forestaciones. Yo podría haber elegido a lo mejor este material que en esta condición es un clon promedio, fíjense como en las otras condiciones es de un clon de máxima respuesta. Así que la charla esta era potencialidad de uso. Si los eucaliptos son factibles utilizando los sistemas, eso ya hay mucha referencia al respecto. El uso de los clones es una alternativa conveniente, puede ser una alternativa conveniente, según todas las consideraciones que traté de transmitir en esta presentación. No sé si lo hice o no, pero puede ser una ventaja utilizar el clon o no, todo va a depender de cómo lo maneje. Yo tengo que considerar la correcta elección del material para el objetivo que me pongo y acompañarlo con lo más que pueda para que exprese ese potencial. O sea, yo puedo elegir semilla o clon para distintos sitios y distintos manejos, y yo voy a tener distintos materiales en distintas condiciones. La Ferrari me va a dar todo su potencial en la autopista. Ahora, si lo meto en un camino rígido, no me va a dar. El escarabajo, yo sé que en cualquiera de los caminos va a llegar. Esto es todo lo que tenía que expresarles. Cualquier duda. Muchísimas gracias, René. Reiteramos el número de teléfono para las preguntas: 099-670547. Puede ser por WhatsApp o por SMS. A continuación vamos a ir a un formato un poco diferente, vamos a tener presentaciones cortas
Estas son exposiciones de 10 minutos donde se presentan trabajos que fueron postulados y seleccionados por el comité del evento, y cada autor lo que va a hacer es compartir de manera sintética los objetivos, los principales resultados y también sus conclusiones. ¿Bien? Así que, a ver, estamos con una presentación. Entonces, le damos la bienvenida a la ingeniera agrónoma Sabrina Duarte. Pedimos un aplauso para eso, para buenos días para todos y todas. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Sabrina Duarte, soy estudiante de maestría en la Facultad de Agronomía. Si bien mi trabajo de investigación forma parte de un proyecto que es mucho más amplio, un cordero precoz pesado en el verano, hoy en particular les voy a mostrar una parte que es cómo el acceso a sombra afecta tanto el bienestar de los animales como también afecta el comportamiento. Bueno, ahí simplemente para mostrarles cómo va a estar organizada la presentación. Bien, la producción de cordero precoz pesado lo que busca es lograr corderos terminados en un menor tiempo y con un mejor valor de mercado. Ahora, ¿qué pasa? Este sistema coincide con el verano, donde el principal desafío es el estrés térmico, y este estrés no afecta solamente el bienestar, sino que termina impactando directamente en la producción. Bien, entonces, una forma de saber cómo los animales se enfrentan a estas situaciones es observando el comportamiento, y el comportamiento como un indicador principal de estrés térmico. Entonces, en este marco surge la importancia de tener sombra, tanto para el bienestar animal como para potenciar la productividad. Bien, y el objetivo de este trabajo fue evaluar cómo el acceso a sombra impacta en el comportamiento animal de corderos precoces pesados durante la terminación. Bueno, la metodología, en realidad este ensayo se hizo ahora en el verano del 2025, se realizó en la estación experimental Profesor Bernardo Rosenburg. Se utilizaron 64 corderos machos de la raza Corredel y retrocruzas con Merino Dunis. Se hicieron dos tratamientos, uno con acceso voluntario a sombra y otro sin sombra. En ambos casos los animales estuvieron sobre pastoreo de soja y fueron suplementados con ración energética. Bueno, y para las observaciones del comportamiento estuvimos registrando diferentes actividades, como por ejemplo si los animales estaban pastoreando, si estaban rumiando, si estaban descansando echados o parados, si iban al bebedero, y también registrábamos el jadeo, y el jadeo como indicador de estrés térmico. Ahí simplemente para mostrarles en la imagen, en esta imagen que utilizábamos binoculares para poder registrar el comportamiento y de esta forma no interferir en la conducta de los animales. Después, los corderos estaban identificados con un número del 1 al 64, pero lo que nos pasó es que en ocasiones la soja era tan alta que no nos permitía poder observar el número para poder registrar. Entonces les colocamos collares de colores a cada uno para poder identificarlos. En la tercera imagen podemos ver los corderos descansando, echados en la sombra, y en situaciones donde el calor era más elevado, las temperaturas eran más elevadas, los que estaban en la sombra
buscaban un refugio bajo la sombra de la soja, mostrando la necesidad de tener ese confort térmico. También registramos el pastoreo, como les mencioné, y en la última imagen es para mostrarles las esferas de Vernon, que Carolina estuvo mencionando algo que se usó en el ensayo que ellos hicieron también, y para poder registrar la temperatura. Lo bueno de estas esferas es que aparte de la temperatura también registra la radiación y el efecto del viento. Entonces, después de obtener los resultados, las esferas fueron colocadas en los diferentes ensayos, ¿no? En el mismo ensayo en diferentes lugares, en la sombra y en el sol, para poder comparar. Entonces, a partir de ahí se desprende este gráfico. Y lo que podemos ver es que las temperaturas al sol fueron consistentemente mayores que en la sombra en todo el periodo del ensayo. Y en la sombra mucho menores, reflejando la importancia de contar con la sombra en los momentos de mayor calor. Quizás se pueden estar preguntando qué es la línea azul esta punteada, y esto fue porque a mitad del ensayo decidimos colocar una esfera debajo de la sombra de la soja para ver cómo era ese microambiente, y podemos ver que en ocasiones estaba por debajo, o sea, las temperaturas estaban por debajo de las temperaturas de la sombra arbórea. Pero esto no fue siempre así y ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿qué nos pasó? Durante el ensayo se nos presentó una ola de calor en el mes de febrero. Y ahí quedó en evidencia la importancia de contar con sombra en situaciones de extremadamente altas temperaturas. En la foto del medio podemos ver cómo se comportaban los animales buscando, los que estaban al sol, buscaban lugarcitos para poder estar un poco más cómodos, por eso se colocaban a la vuelta del bebedero. Y no sé si se puede reproducir los videos desde ahí. ¿Cuál? Los dos. Ahí lo que podemos ver es el animal que está jadeando en una situación de extremadamente altas temperaturas. El jadeo es una forma de disipar calor, es un mecanismo fisiológico, pero que requiere un gasto adicional de energía, y esa energía que va destinado, es energía que no va a ser utilizada para el crecimiento, entonces va a terminar impactando en la productividad. Bueno, entonces, agarramos las temperaturas que nos dio las esferas de Vernon y nos concentramos en qué pasó ante la ola de calor. Y vemos que las temperaturas al sol fueron bastante altas, llegando a los 45 y 46 grados, y las temperaturas a la sombra fue mucho menor. Y en lo que respecta a las temperaturas bajo la sombra, fueron similares a la arbórea, pero esto no implica un mayor confort térmico. ¿Por qué? Bueno, porque la sombra de la soja, a la soja ser más baja, era más densa, no permitía la ventilación, entonces el animal lo que trataba de hacer, porque al bajar la humedad del suelo, el animal se echaba, y eso también hacía que disminuyera el tiempo de pastoreo. Entonces, en cambio, la sombra arbórea, en cambio sí, la ventilación era muchísimo mayor, entonces los animales podían estar más cómodos y alimentarse de forma más natural. Y bueno, ya entrando a la parte de los resultados, tenemos que, dependiendo de la situación, cómo fue el comportamiento de los animales. Entonces, los que tuvieron acceso a sombra estuvieron más de un 55% del tiempo rumiando, y esto da a entender que hubo mayor confort y un mayor aprovechamiento del forraje, y además pasaron solamente un 10% del tiempo jadeando. En cambio, los animales que estaban a sol pleno tuvieron más de un 45% del tiempo jadeando, tuvieron mayores interrupciones en el pastoreo,
mayor descanso en pie y eso mostraba incomodidad, y también estuvieron más tiempo caminando en busca de refugio. Entonces, como conclusiones, tenemos que la sombra es una herramienta simple y efectiva. ¿Para qué? Para reducir el estrés térmico, para mejorar el bienestar de los corderos y para favorecer la eficiencia productiva en la terminación de corderos precoces pesados. Y para finalizar, les dejo esa frase que es: incorporar sombra en la terminación de corderos es invertir en eficiencia y en producción sustentable. Y no me quiero retirar sin antes agradecerles a ustedes por escucharme y al equipo que formó parte de este proyecto, a los docentes, a los estudiantes de la Universidad Federal Fronteira Sul de Brasil, a los de la Escuela Agraria y, bueno, y a todo el personal de la estación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina, impecable con el tiempo. Ahora invitamos a pasar adelante a la ingeniera forestal Romina Sánchez. Buen día a todos. Buen día. Bueno, mi nombre es Romina Sánchez. Lo que les voy a presentar es una parte de mi trabajo final de grado. Si bien nosotros hicimos el estudio en la plataforma que vamos a ir a ver mañana, lo hicimos en la parte de fuste y de copa, le vamos a presentar solo la parte de fuste. Y fue titulado Efecto de la densidad arbórea sobre los parámetros dasométricos de Eucalyptus grandis en sistemas silvopastoriles. Un poco el contenido va a ser la introducción breve, porque ya estuvieron hablando hoy más temprano. Los objetivos, materiales y métodos, un poco de resultados y discusión, y las conclusiones y perspectivas de la investigación. Bueno, como se mencionó un poco, un sistema, lo grande que tenemos son las interacciones entre los componentes, y nosotros para poder hacerlo productivo, aumentar la productividad y que sea de forma sostenible, tenemos que maximizar las interacciones positivas entre los componentes. En este caso nosotros nos centramos en la parte de los árboles y aquí es importante tener en cuenta la especie, definir bien la especie que queremos con el objetivo final que le vamos a dar a esa madera, porque de aquí va a desprender el tema de la arquitectura de copa, va a depender de la arquitectura de copa que tenga esa especie, el crecimiento y la productividad que va a tener, y como mencionó el ponente anterior, el tema de la genética, que es súper importante por lo que ya estuvo escribiendo. Y otra parte importante, y es la que también lo que estudiamos en este experimento se instaló para eso, es el tema de los factores de diseño, que hace parte del arreglo espacial y la densidad. El arreglo espacial es cómo vamos a disponer los árboles, y la densidad es cuántos árboles vamos a poner. Entonces aquí se desprende algo que es súper importante, que es la diferencia en la densidad que instalemos en ese campo, van a modificar la competencia entre los individuos. Entonces va también a modificar el pasaje de luz, que va a influir en la pastura, y va a tener efectos sobre las variables y el producto final que vamos a tener. La hipótesis planteada es que dentro de un sistema silvopastoril, una menor densidad va a generar cambios en la variable del fuste y copa, resultando en un mayor diámetro y menor altura en comparación a densidades más altas. Y los objetivos en general es evaluar el efecto de la densidad en parámetros dendrométricos y dasométricos de fuste, y específicos planteamos acá el requisito 2. El trabajo tenía los de copa también incluidos, pero determinar la influencia de la densidad sobre variables dendrométricas individuales sería el diámetro
a la altura del pecho, la altura total, el área transversal y el volumen aparente individual, y después evaluar la densidad arbórea en sistemas silvopastoriles de parámetros gasométricos del fuste, que sería el área basal y el volumen por hectárea. Las variables, ahí como del fuste fueron el diámetro, la altura del pecho, la altura total, que acá, como les mostraron, el diámetro, la altura del pecho sale 1,30 del piso, la altura total del árbol, el área transversal individual, después esa área transversal la pasamos a la hectárea con el número de árboles, y por último el volumen individual, que depende del diámetro y de la altura, y también extrapolado a la hectárea. Estas variables lo que tienen es que van a tener una relación, influyen directamente en el DAP, la densidad influir directamente en el diámetro, como se plantea en la hipótesis, influye en la altura también, dependiendo del número de árboles que va a tener al inicio de una plantación, se va a ir a la altura, y también afecta de forma inversa las individuales, área basal y volumen, se afectan de forma inversa cuando lo pasamos a la hectárea. Pasando a los materiales y métodos, la plataforma donde vamos a presentar mañana, la plataforma de investigación, docencia y extensión en sistemas silvopastoriles en Uruguay, de Víctor Gamarra. El ensayo se instaló en primavera 2020, las filas son orientadas norte a sur, tienen una base de campo natural. Acá es importante destacar que es una plantación proveniente de semillas. Las filas están dispuestas a 5 metros entre filas, y los árboles 5 metros también cada uno, con 20 metros de callejón. Y si bien se plantean tres tratamientos, nosotros para este trabajo lo tomamos 2 tratamientos, las 2 densidades diferentes. Y el tercer tratamiento nosotros lo tomamos como un control sin árboles por temas de otros estudios de la plataforma. Bueno, la etapa de campo. Se hizo un censo previo donde se midieron en 2023, a los 2,5 años, 3.258 árboles, y el año pasado, en lo que estuvo en mi trabajo, fue realizar otro censo donde se midieron 2.981 árboles, todos en diámetro y altura. Se utilizó el Vertex para medir la altura y la cinta diamétrica para la medición de diámetros. Después, con las variables medidas, se calculó el área transversal, que es individual, en metros cuadrados, el área basal por hectárea, metros cuadrados por hectárea, el volumen aparente en metros cúbicos y volumen por hectárea, metros cúbicos por hectárea. Se pasó al procesamiento de datos, que se hizo un análisis estadístico en un software, y luego se hizo una clasificación de comparación entre los distintos tratamientos para los 2 años. Los resultados obtuvimos para las variables individuales de diámetro y altura. Si bien hoy se mencionó el tema de que no se obtuvieron diferencias significativas para ninguno entre tratamientos, para ninguna de las 2 variables, lo que se pudo dar es un gran incremento del primer año medido, de los 2,5 a los 3,6 años, de 4,5 a 4,9 centímetros por año de diámetro. Eso es súper importante para la parte de la parte de la densidad, tener en cuenta.
Y el tema de la altura, si bien no hubieron diferencias significativas, a edades tempranas las plantaciones más densas se ve un mayor crecimiento inicial, se estimula el crecimiento en altura porque las plantas tratan de competir entre ellas. Para el área transversal y volumen individual aparente tampoco se vieron diferencias significativas y muchos autores reportan esto, entonces vamos en camino, lo obtenido concuerda con mucho de la bibliografía. Cuando pasamos a la hectárea, ahí sí se obtienen diferencias significativas para la densidad a los 3,6 años, cuando la plantación es más grande. Acá pueden ver un promedio de, a los 3,6 años, de 1,46 a 3,6 metros cuadrados por hectárea y de 10,6 metros cúbicos por hectárea a 38 metros cúbicos por hectárea. Una diferencia bastante grande en el crecimiento de un año. Esto nosotros lo miramos en una tabla donde pudimos ver que los 25 metros cuadrados que tenían los árboles para crecer no estaban ocupados, entonces eso es lo que generó que no hubiesen diferencias significativas porque todavía no están en competencia entre sí, y también que había limitaciones ambientales y fisiológicas, por lo que mencionaba hoy Carolina, que hubo muchos árboles caídos en realidad, que eso nos generó un 32% de mortalidad y un 22% en el otro tratamiento. Bueno, como conclusiones, no hubieron diferencias. Esto puede ser por no tener esa competencia mencionada antes. Los cambios a niveles poblacionales sí obtuvimos diferencias, por lo que se puede ver un cambio en la densidad, un cambio a nivel poblacional, a nivel de productividad. Y como perspectiva de la investigación se propone continuar mediciones año a año para poder seguir investigando esta diferencia de crecimiento, obtener factores de forma, porque aquí nosotros hicimos todo con volumen aparente individual y no el volumen real, porque no existen factores de forma que podamos usar tomados en este tipo de plantaciones. Y las relaciones morfométricas, las relaciones COPA, que es súper importante para el tema del crecimiento de la pastura y los beneficios que tiene para los animales. Y también integrar condiciones edáficas, porque mañana lo vamos a ver en campo, que es un sitio bastante irregular, entonces tenemos mucha variabilidad en el crecimiento de los árboles. Muy bien, muchas gracias, Romina. Ahora le damos la bienvenida a la última comunicación corta al ingeniero agrónomo Oscar Rubén. A ver, ahora sí. Bueno, me toca hacer la última presentación antes del almuerzo. Por lo tanto, las caras son hacerla rápida. La ventaja es que después aplauden con ganas porque se van a comer. Bueno, la idea de hoy es mostrarles la aplicación de un indicador particular pensado para medir biodiversidad a escala ecosistémica, en este caso aplicada en la plataforma que ya han venido mencionando varias veces y que bueno, ya tiene una presentación de los tratamientos que tiene. Entonces le voy a presentar más bien un poco antes el indicador en sí, para que lo conozcan. Se llama Índice de Integridad Ecosistémica, es un indicador que desarrollamos hace unos años trabajando en sistemas ganaderos, pero hoy lo estamos utilizando nosotros y otras instituciones en todo tipo de sistemas de producción. ¿Y qué hace este indicador? Conjunta 4 características o 4 dimensiones de una evaluación que se hace a campo con un protocolo determinado, que es, por un lado, la estructura de la vegetación en términos de la distribución espacial de distintos estratos, herbáceos, arbustivos y arbóreos. La diversidad de especies no incluye censos botánicos, incluye
rangos de especies dentro de todos los estratos que mencioné antes. Suelo, en términos de erosión real, visible, detectable y potencial de erosión, o sea, factores predisponentes, y el estado de las cañadas, arroyos y zonas riparias, la zona de protección riparia de esas cañadas. Eso lo integra en una fórmula matemática, esta es la fórmula general, que es muy simple, una suma ponderada, digamos, pero cada uno de estos términos tiene un montón de ecuaciones adentro, es decir, características del ambiente son llevadas en escala numérica. Entonces, entender la biodiversidad, entender el funcionamiento ecosistémico es muy complejo. Lo que intenta este indicador es llevarlo a un número y todos nosotros entendemos que 4 más que 3 y que 3 con 5 es menor que 4 y entonces eso facilita a veces la interpretación de algo que es complejo. Bueno, estas son las ecuaciones. Estas son las hojas de campo, es decir, el evaluador que va al campo no está puntuando, no está calificando nada, está describiendo cómo están todas estas cosas que tienen una escala para medirla en el campo. La estructura, suelo, especies, etc. y el estado de zonas riparias. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de eso? Esta sopa de números que sale de todo eso se transforma en esto, que es, cuando lo aplicamos a nivel de establecimientos agropecuarios, que es el uso más común, nos da un valor global para ese establecimiento, el índice de integridad ecosistémica de ese predio, que también lo podemos separar en sus distintos componentes para analizar cómo están afectados y qué cosas podemos hacer o no para mejorarlos. Y también tenemos un valor por potrero, que también nos permite analizar potrero a potrero, eventualmente si queremos hacer manejo, para levantar alguno de los componentes de este indicador. Y también eso lo podemos representar gráficamente. Eso a veces ayuda bastante a interpretar por dónde tenemos que empezar. Esto es un establecimiento cualquiera que se hizo el índice de integridad ecosistémica y está mapeado con una escala de colores que va desde el verde más oscuro, que es el que está mejor, y bueno, un degradé hasta naranjas, que son donde el índice está más bajo. Uno puede hacer eso y entonces visualizar efectivamente dentro del establecimiento cómo están las cosas a nivel de cada uno de los potreros o unidades de manejo, porque en otros sistemas de producción no se usan potreros. Fruticultura hubo que utilizar otra unidad de manejo, viticultura otras, etc. Y este es el experimento que ya todos ustedes conocen, donde decidimos aplicar el indicador anualmente. Se hizo una aplicación antes de la plantación y luego anualmente para ver la evolución de la integridad ecosistémica. En este caso, el establecimiento es todo el experimento y los potreros son cada una de las parcelas con, bueno, como saben, son 3 bloques y con distintos tratamientos, con los 3 tratamientos dentro de cada bloque. ¿Qué resultados encontramos? Esto es solo la representación gráfica de uno de los años, que bueno, ahí por esa cantidad de colores ven que hay una leve tendencia favorable al control con respecto a las rosales plantadas, pero creo que lo más interesante de ver es cómo fueron moviéndose el índice y sus componentes en estos años. Una cosa que no le dije, el índice ya tiene previsto, porque ustedes saben que en ganadería, bueno, los potreros pueden o no tener cañadas. Entonces, tiene previsto que el componente de evaluación de cañadas entre o no entre, si hay o no hay. En el experimento acá hay cañadas que pasan, pero no pasan por todos los tratamientos. Entonces, para hacer la comparación justa entre todos los tratamientos, sacamos el componente de cañadas y solo quedaron estructura, vegetación y suelo. Este es el índice global. Si ustedes ven acá, el año 0, bueno, está todo junto porque además no estaban hechas las parcelas, entonces se evaluó en escala más grande. Y después hubo ya un primer año con una evolución positiva en todos. Esto tiene mucho más que ver con el manejo ganadero que con la plantación de árboles. Se cambió el manejo del ganado ahí y evolucionó positivamente. Y al siguiente año, como que se planchó la parte donde estaba forestado y se desprendió el control, el testigo sin plantación de árboles. Pero en el último año que lo evaluamos, se volvieron a juntar. Hubo un descenso en el control y bueno, quedaron ahí con algunas diferencias que como ven no son significativas, lo cual no quiere decir que no sean relevantes.
pero bueno, estadísticamente, como suele tener repeticiones, no dan significado. Si separamos eso de los componentes, en la estructura de la vegetación, la estructura es el componente que más fuertemente está afectado por los principios del índice, que es el índice lo que te mide es qué tan lejos estás del ambiente original que deberías tener en esa ecorregión. Cuanto más te alejas, eso sería el 5, cuanto más te alejas, más baja. Entonces, la estructura de la vegetación está pensada en qué había en el lugar donde está el establecimiento de Terro Gamarra o qué debería haber naturalmente ahí, y compara cómo cambia con respecto a esa potencial vegetación. Y verán que aquí pasa algo parecido a lo que veíamos con el índice global. Al principio mejora en todos, luego el control se estabiliza y la parte forestal tiene un bajón y vuelve a subir, tiene como fluctuaciones. Yo asumo esto también tiene que ver con el manejo ganadero y con algunas fluctuaciones climáticas. ¿Por qué? Porque obviamente a veces se someten los sistemas a determinadas crisis y eso afecta a la integridad ecosistémica también. O sea, no solo lo que nosotros hacemos, también lo que hace el tiempo o el clima lo afecta. Ahora, cuando miramos especies, ahí sí, acá empieza a generarse como que el desparramo o la diferenciación entre los distintos sistemas o los distintos tratamientos. Y vieron que otra vez el control empieza una carrera ascendente, la parte que está con plantación relativamente estable, tiene fluctuaciones leves. Estos no son censos botánicos, el índice trabaja con determinados rangos y no solo de la parte herbácea, entran arbustos y árboles también. Y ven que otra vez al final tienden a juntarse. Y en el caso del control tiende a bajar un poco. Eso lo estuvimos hablando con Jean un poco y incluso con gente que está haciendo sí censos botánicos en el experimento. Y una cosa preocupante para todo el punto de vista es el aumento de la gramilla. Que es en parte la causa de este descenso del índice aquí. Y bueno, es algo que hay que seguir de cerca a ver cómo evoluciona, que tiene que ver con el manejo también. Y por último, suelo, que suelo sí está mucho más parejo entre todos y ha tenido, si miramos una tendencia general, una tendencia como ascendente, digamos, una tendencia hacia la mejora, relativamente equitativa entre todos, es decir, que cuando se empezó, sobre todo lo que había era mucho factor predisponente, trillos, pisoteos, suelo desnudo, y en la evolución, esto tiene mucho más que ver con el manejo ganadero, fueron desapareciendo esos síntomas. Y eso fue incrementando el valor del índice en el tema de suelo. Y bueno, básicamente esto es lo que tenía para mostrarles, es la aplicación de este indicador particular en el experimento. Esto continuará. Estos son los primeros 4 años, coincide con la presentación que hizo Carolina, que fue en la etapa temprana, y seguiremos monitoreando a ver cómo evoluciona en los siguientes años. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Invitamos a que vengan al frente a Lionel, a Sabrina y a Romina. Vamos a hacer una sesión muy cortita de preguntas porque sabemos que es la hora del almuerzo y todos quieren irse corriendo. Les pedimos desde ya disculpas porque han llegado muchas preguntas, pero bueno, tenemos que hacer una selección. Bueno, los invitamos después de la comida, mientras terminan los pósteres, bueno, que se acerquen a los disertantes y puedan evacuar esas dudas. La primera pregunta es para Lionel. Lionel, la pregunta dice: ¿has incorporado herramientas de genómica en tu programa de mejoramiento genético forestal? En caso de haberlo hecho, ¿qué opinión tienes sobre su uso? Ciertamente no tenemos todavía ningún programa de genómica desarrollado nosotros. Dentro del grupo forestal, no nosotros desde Concordia, sino como INTA, hay algunos trabajos realizados, por un lado un tema sobre diversidad genética en los distintos materiales, por marcadores moleculares. Hay algunos trabajos desarrollados en el tema de selección temprana genómica, pero ciertamente para nosotros hoy es una herramienta, la creemos que es una herramienta buena
válida, pero muy cara, así que hoy no tenemos un desarrollo al respecto. Pero sí consideramos que tiene sus ventajas, pero hoy es demasiado caro. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una para Sabrina, que en realidad tenemos dos que son medias parecidas, entonces bueno, vamos a tratar ahí de resumir. Si la sombra podría afectar la calidad de la carne en los ovinos, y en realidad la otra pregunta decía como si veía alguna afectación más general sobre los ovinos de la sombra. Bien, como les mencionaba, este proyecto es mucho más amplio y va a terminar también en ver efectos en la calidad de la carne, pero también porque nosotros colocamos antioxidantes en la ración, vitamina E, vitamina C, y eso se va a ver justamente en los análisis de calidad de carne que lo estaremos haciendo en el mes de diciembre, y ahí ya después publicaremos los resultados. Pero la sombra en sí, todo lo que tenga que ver con calidad de carne, vamos a tener los resultados en el mes de diciembre. Muy bien, muchas gracias. Ahora para Oscar, en diferentes ecosistemas, ¿han visto cambios en el IIEE de 3 a 5? Leo textual. Y si existen, ¿qué ha provocado ese cambio favorable? No sé si en distintos ecosistemas. En la cantidad de predios que vemos juntos, sí, hay una variabilidad. Y ese número te dice cuánto estás de tu ecosistema objetivo, que es el de esa ecorregión, y eso es independiente de donde estés. Por supuesto, y le hago solo un ejemplo, si yo estoy en un ecosistema que implica que haya árboles y planto árboles, me voy a acercar más a ese ecosistema objetivo, entonces el índice lo va a reflejar positivamente. Si es un ecosistema de pastizales que no tendría árboles y yo planto árboles, me voy a alejar de esa situación ambiental, entonces lo va a detectar negativamente. Pero lo que sucede es que no hemos visto que en distintas regiones del país se vea que mejora o empeora. Cambia con el manejo. Cambia en el manejo, sí, cambia el índice de determinados rangos, y hoy empíricamente consideramos 3,5 como un buen índice para un sistema de producción, donde tenemos una excelente relación entre producción y conservación de la funcionalidad ambiental. Y bueno, si estamos por debajo de eso, tenemos que hacer cositas para mejorar, y si estamos por arriba de 3,5, somos tarde. Muy bien, muchas gracias. Ahora para Romina tenemos dos, pero ya avisamos que vamos a seleccionar una para no demorar tanto, después le puedes preguntar a ella. De alguien no forestal, sí, tú mencionaste el factor de forma, si podrías explicar lo que es. Bien, el factor de forma es un coeficiente que lo que hace es, el árbol no es un cilindro perfecto, tiene una forma más cónica, entonces lo que hace ese factor de forma es, con el diámetro, la altura del pecho y la altura, convertir, digamos, acercar al volumen real del árbol. Estimarlo más a un cono y no a un cilindro perfecto. ¿Qué pasa? Este factor de forma, en la bibliografía y todo lo que hay en Uruguay y para sistemas silvopastoriles lo describen autores para Brasil o para otras regiones donde no es bueno usarlo porque va a seguir siendo algo ficticio, no va a ser el volumen real. Porque son números muy grandes y son siempre hechos en plantaciones en edades mucho más avanzadas, ponele de 8, 10, 12 hasta 15, 20 años. Hay factores de forma para esa edad. Hay factores de forma, también cambia con la especie. Para grandis de 4 años no hay, entonces por eso no usamos un factor de forma. Y para esto se puede hacer con árboles en pie, lleva un método que nosotros lo planteamos en un momento para hacer, pero llevaba mucho tiempo, entonces para el trabajo de Camorro lo hicimos, es una de las perspectivas, pero lo ideal es tirar los árboles y una vez que está el árbol en piso, medir, para sacar el factor de forma lo tenemos que medir cada 1 metro, diámetro, y ahí sacar un factor de forma.
Entonces, como es un experimento, tenía 4 años, no lo podíamos pasar directamente y por eso no usamos un factor de forma y lo calculamos con un volumen aparente nomás. Pero es algo muy interesante de hacer para sistemas hidropastoriles, para la baja densidad que tienen estos sistemas, porque también los factores de forma que hay son con 400, 500 árboles para arriba, hasta 1000 árboles por hectárea, hay factores de forma que se ajustan y no para este tipo de sistemas. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, voy a pedir un aplauso para ellos. Y también para Sergio por su participación. Le pedimos a Mariana que les entregue. Bien, y ahora llegó uno de los momentos más esperados, que es el almuerzo, así que los vamos a invitar a pasar. Les quiero mencionar que también van a estar disponibles, allí en la galería, los pósters, así que les proponemos que disfruten del almuerzo y que disfruten de la sopa. Avisamos que, como se nos demoró un poquito, pero vamos a tratar de volver a las 13:50, no más de eso. Por eso creo que nos trajeran, porque si yo estaba yendo todo el mundo. Primero lo tenía todo el mundo por acá, después decirlo en el curso. Lo que pasa es que estamos re lloveras, prefiero llamarlo ahora y que vengan ahora. Lo que pasa es que tiene que ver alguien más nosotros, porque yo no puedo con todo. Por eso te decía, Ahí viene Verónica, Verónica abre la tarde. Sí, tengo 2 pedidos. es las 7. Es la primera que da después de la Sí, Sí, la primera. primera Tengo que enchufar la compu y con el pendrive de Carolina pasarte la presentación, puede ser. El pendrive de Carolina lo tiene Gianni, el resto es mío. Dale, a ver, para que me traje el cable y ahora no el cable.